Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento y muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y estar aquí acompañándonos. La charla que vamos a hablar es sobre las reflexiones, retos y aprendizajes de los instrumentos mineros y ambientales en los procesos de formalización de la pequeña minería. Yo soy Verónica Blandón, soy ingeniera geóloga. Junto con mi esposo César Maya, también ingeniero geólogo de la Facultad de Minas, creamos una empresa de consultoría técnica, ambiental y social, especialmente enfocada en la minería, que se llama CV Estratégico. Entonces, digamos que desde CV Estratégico hemos estado acompañando a lo largo de 5 años varios procesos de formalización, tanto en sus instrumentos mineros como ambientales, y hoy venimos a contarles como parte de esas experiencias y esos retos en los que nos hemos enfrentado. Pero más que decir de las dificultades y de los retos, es también mostrar que sí es posible. Y una de las digamos que de las palabras que yo resumo ese sí es posible, va a depender de qué, de la voluntad. ¿Y de la voluntad de quiénes? Entonces, en este entorno, digamos que participa el minero como tal. Si está sobre un área que está ocupada por un título minero, es esa voluntad entre titular y el minero que está realizando una actividad. Entre un equipo consultor, por si de pronto no se tiene ese equipo interno para realizar esos instrumentos, entre la autoridad minera, que es a quien, digamos que se le reporta o se le presenta ese instrumento minero y nos realiza unas fiscalizaciones, entre la autoridad ambiental, que es a quienes se le presenta, digamos que todo el instrumento ambiental y también nos hace unos seguimientos y otros actores, como quienes, como la autoridad local, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el ICANN. Hay otros actores que están en toda esta cadena. ¿Y qué necesitamos? Voluntad, voluntad de todas las partes para que estos procesos realmente se puedan dar. Y más allá de la voluntad, también es de la confianza, porque digamos que hemos tenido unas brechas que se han abierto y ha sido difícil romper y digamos que estrechar un poquito esas brechas. Entonces necesitamos esa confianza, tanto de las autoridades con los mineros, tanto de los mineros hacia las autoridades, incluso de los mineros hacia los consultores, porque cuando empezamos a ver en territorio, digamos que los mineros dicen, es que yo no creo en esos instrumentos, es que eso no es sino pagar y pagar y pagar y no me han hecho sino tumbar. Entonces, ¿cómo generamos esa confianza de poder demostrar la importancia que tienen esos estudios y la importancia que tienen estos instrumentos para la actividad que voy a desarrollar? Y que no es simplemente un documento que queda en el escritorio de un funcionario, sino que es mi hoja de ruta por la cual yo me puedo guiar para realizar una minería que cumpla con unos componentes jurídicos, ambientales, sociales, económicos y técnicos, independiente de la escala. Digamos que la minería tiene que propender por tener todos estos componentes articulados. Uno de ellos falla y falla todo el sistema. Y esto no aplica para las grandes empresas, esto aplica para toda la minería, para subsistencia, para pequeña minería, para mediana minería y para gran minería. Entonces, ¿cómo hacemos para articularnos? Ya no es simplemente una pirámide que es más importante la parte, no sé, económica que la social, por ejemplo. No, eso es un engranaje y cada uno de esos componentes son fundamentales en el desarrollo. Entonces, y también importante conocer desde el componente jurídico qué es lo que vamos a hacer, porque digamos que ahí es donde se va a resumir todo y digamos que vamos a tener unos términos de referencia diferenciados. Entonces, si yo estoy hablando de un contrato de concesión diferencial, pues yo lo que presento es un anexo técnico si voy a tener una explotación anticipada y frente al instrumento ambiental tengo que tramitar directamente la licencia ambiental global o definitiva. Pero si por el contrario tengo un subcontrato de formalización, ahí lo que me aplica es un PTOC, que es un programa de trabajos y horas complementario, y me aplica, si es antes de que me inscriban el subcontrato en registro minero, una licencia ambiental temporal. Y una vez me lo inscriben en registro minero, me aplica, es la licencia ambiental global o definitiva.
Si es un área de reserva especial o es una solicitud de minería tradicional de las que empezaron, digamos que con la legislación del 2010 al 2013, voy a tener un PTO diferencial, ¿cierto? Y puedo tramitar en ella la licencia ambiental temporal, que cuando me lo aprueben es que me van a celebrar el contrato de concesión especial. Tenemos títulos mineros del decreto 2655 que les aplica el PTI, que es el programa de trabajos y obra de inversión, y les aplicaba en su momento el plan de manejo ambiental, y títulos mineros de la ley 685 que les aplica el programa de trabajos y obra como lo conocemos, y les aplica la licencia ambiental con términos de referencia ANLA 2016. Es importante tener este contexto, como les decía, porque digamos que es el alcance al que le voy a dar los estudios que se están realizando. Pero resumiendo todo esto, digamos que importante tener claro, llámese como se llame, PTOD, PTOC, PTO, ¿cierto? Llámese como lo que se llame, es un instrumento minero que me va a permitir, digamos que a partir de los trabajos de exploración. Entonces, digamos que ahí entra un componente importante. Es que un PTO, ustedes van a contratar un PTO y un PTO no se arma, digamos que de la noche a la mañana o así sin resultados. O sea, el PTO es el resultado de las labores de exploración, porque es el que me va a decir y en el que voy a exponer qué trabajos de exploración realicé, con esos trabajos, qué resultados obtuve, tanto en calidad como en cantidad. Y con esto, cuál es el mejor método para explotarlo, cuál es la proyección de producción y por cuánto tiempo, y cuál es el análisis económico que me determina esa viabilidad. Entonces, ustedes van y contratan un PTO, pero resulta que todavía no tienen una estructura definida, una estructura mineralizada, no hay tenores suficientes, no hay materialidad de la información. Y a esto le adicionamos que ya estos instrumentos mineros, digamos que deben estar con estándar colombiano de recursos y reservas. Entonces ahí es cuando decimos en la pequeña minería, decimos, no, es que el pequeño minero no puede cumplir con un estándar colombiano de recursos y reservas. Yo personalmente y profesionalmente digo que eso no es cierto, porque el estándar es cumplir con 4 principios, que es materialidad, transparencia, imparcialidad y competencia. Entonces, digamos que uno, desde la parte técnica, a la escala en la que estoy, puedo generar esa información que me va a poder sustentar un proyecto minero. Entonces, estamos acostumbrados, es que el PTO solamente necesita perforaciones, ¿cierto? Y entonces el minero está en su, digamos que en su pensamiento, diciendo, es que si yo no tengo perforación, no voy a poder presentar un PTO que cumpla. Pues muchas veces el pequeño minero ha realizado la exploración más costosa y ahorita lo vamos a ver en uno de los ejemplos y en los retos. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una perforación con un diámetro de 3 o 4 pulgadas, lo que ha hecho es una galería de 2 por 2, ¿cierto? Entonces, realmente sí hay información y sí se puede tomar información que sea la base y que sean el sustento y la materialidad para el instrumento minero que se va a presentar. Y digamos que una vez tengo este instrumento minero, tengo claro mi proyecto, existe un proyecto, pues ya empieza el instrumento ambiental. Y ese instrumento ambiental es el documento donde de acuerdo con ese proyecto, ¿cierto? Que ya definí en el PTO, voy a identificar los impactos que voy a generar con la ejecución de este. Y esos impactos, digamos que los voy a valorar y voy a hacer unos planes de manejo que me van a permitir compensar, mitigar o corregir esos impactos, pero con base en ese proyecto. Entonces, digamos que lo principal aquí es esa descripción del proyecto. Y como lo decía muy bien en la conferencia anterior el profesor Oscar Jaime, esto no es una receta. Un PTO y un estudio de impacto ambiental no es un formato cortar-pegar. Es específico y especial para cada digamos que proyecto como tal y se debe evaluar de esa manera y son estudios que tienen unos componentes multidisciplinarios donde todas las observaciones de cada una de las profesiones tiene algo muy importante que aportarle, pero ¿dónde se tienen que basar? En la descripción del proyecto. ¿Cierto? Porque a partir de ahí es que yo determino los impactos que voy a generar. Y es muy interesante, y eso lo hemos hecho en muchos ejercicios, es ver cómo desde la parte técnica
podemos exponerle a los profesionales que van a realizar este estudio y quienes realizan estos estudios, por ejemplo, los estudios ambientales, el ingeniero ambiental, el biólogo experto en aves, en mamíferos, en hidrobiológicos, también están los forestales expertos en las diferentes categorías epífitas, vasculares, no vasculares. O sea, hay una cantidad de profesionales que hacen parte de acuerdo a su especialidad, pero ¿qué los debe congregar? La descripción del proyecto y entender ellos como profesionales cuál es el proyecto que estamos intentando, licenciar. El resultado de un estudio de impacto ambiental, ¿qué es? Son los planes y programas de manejo ambiental. Y eso es sumamente importante porque ustedes como mineros dicen, no, yo contraté al mejor consultor y entonces a ellos siempre les aprueban todos los estudios de impacto ambiental y me lo aprobaron. Y ustedes no tienen ni idea de lo que se presentó. Y entonces van a hacerle la fiscalización y, no, el consultor es el que sabe. No. Digamos, ustedes como mineros se tienen que apersonar de tanto el instrumento minero como el instrumento ambiental. Y pues porque uno como consultor, pues si se necesita, no sé, un puente, una ocupación de cauce, voy a poner un puente que, no sé, que vale 2.000 millones de pesos. Y ese estudio de impacto ambiental se lo aceptaron. Y cuando van a ir a ver ustedes, tienen esa obligación con la autoridad ambiental. Entonces es muy importante generar esa conciencia de que esos estudios no son para la autoridad. Estos estudios son lo que ustedes van a realizar y no es la responsabilidad del consultor. Es cómo realmente los construimos en conjunto para que se pueda dar esa articulación. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos acá? Que los trabajos de exploración son los que me van a permitir conocer si yo tengo un proyecto minero y es el que me va a dar la materialidad para poder calcular los recursos y las reservas. Con esos trabajos de exploración, una vez yo tengo, digamos que un modelo geológico y tengo unos recursos y tengo unas reservas, entonces construyo lo que es mi instrumento minero PTOC, PTOD, como lo queramos llamar. En este se definen las características de ese proyecto minero, cómo lo voy a ejecutar. Entonces ya tengo ya tengo un proyecto, aquí es cómo lo voy a ejecutar. Y adicional a eso, con base en este PTO, voy a identificar los impactos, hacia dónde se me van esos impactos, que son las áreas de influencia, la caracterización de esas áreas de influencia, que es la línea base, y digamos que los planes de manejo ambientales, los planes de seguimiento. Pero ¿qué es muy importante? Este día me depende del proyecto que yo estoy describiendo en mi instrumento minero y que ambos deben corresponder a la realidad, a mi proyecto minero, porque es que eso es lo que nos enfrentamos. Tenemos un equipo consultor para el PTO, nos hace un buen PTO, tenemos un consultor en el tema ambiental, nos hace un buen estudio de impacto ambiental. El uno no se habla con el otro y menos con lo que el minero está realizando en territorio. Entonces, estos instrumentos se tienen que hablar. Algo también importante aquí es que para los procesos que no están en formalización, los procesos que van por la vía, ordinaria, esto se hace de manera previa a que exista una actividad minera. En los procesos de formalización, digamos que ya esa actividad minera existe. Entonces, es licenciar y tratar de mirar y entender el proyecto y cómo le voy a dar la vuelta, ¿cierto? Para poder que se ajuste a las condiciones técnicas y ambientales. Eso es importante. Entonces, digamos que los mineros en los procesos de formalización, aquí vamos a entrar a los procesos de formalización como tal, la pequeña minería se enfrenta a unos retos. Aquí les voy a hablar un poquito de esos retos, pero también de las experiencias, de que sí se puede, superar esos retos. Entonces, retos que tenemos, voy a decir el primero, el lenguaje. No nos sabemos comunicar entre nosotros. Entonces, desde la parte técnica, vamos con unos lenguajes que, mejor dicho, ni
ingenieros de la NASA nos entenderían, ¿cierto? Y el minero tiene su lenguaje coloquial. Entonces, cuando digamos que el minero y el profesional empiezan a hablar y empieza a decirle, no, es que en tal zona hay un carmín, entonces tú debes entender, digamos, que hay una zona de oxidación, es que la pluma, y entonces en una parte se habla de la pluma, en la otra se habla del malacate, en la otra del vertical, ¿cierto? O sea, son diferentes maneras en que nos comunicamos y eso es muy importante. Digamos que para poder elaborar un instrumento minero que pueda aplicar a la pequeña minería, necesitamos conocernos, necesitamos hablar el mismo idioma, necesitamos nosotros como profesionales, digamos que escuchar cómo lo han hecho y desde la parte técnica nosotros poder acompañarlos y poder, desde el minero también, aceptar de pronto una dirección y una guía y un conocimiento desde la parte técnica que sumado a su experiencia, a su experticia, le va a permitir potencializar su proyecto. Entonces, digamos que yo diría que el primero es el tema de la comunicación. El segundo, información geológica limitada. ¿Por qué? Porque no tenemos materialidad. Ustedes lo hacen todo el día. Ustedes explotan, tienen un frente activo de trabajo, pero no hay materialidad de eso. No hay una foto de cómo lo hago, cómo hago la voladura. No hay una foto de nada de eso. Muestreo. Sí, yo lo llevé a tal parte. Es que aquí, o por ejemplo, una vez fue un ingeniero. Sí, aquí vino, pero pues él tiene la información. No, la información siempre que ustedes contraten a alguien, lo más valioso de los proyectos es la información. Y la información es de ustedes como mineros. Entonces ustedes tienen que garantizar quedarse con esa información porque el día de mañana les va a servir como una ruta o como un trabajo ya realizado, que es también el tema de la materialidad. Las condiciones de seguridad minera. No es que siempre yo lo he hecho así y eso nunca ha pasado nada, ¿cierto? O sea, sabemos que hay condiciones muy complejas y que están acostumbrados y entonces hay verticales de 80 metros y porque hay verticales de 80 y 100 metros, porque es que solamente estamos trabajando, digamos que en la columna vertebral y digamos que como mineros no hemos entrado a definir unos bloques de explotación ni a comernos esos bloques de explotación porque ahí el tenor, digamos que es mayor volumen, menor tenor, pero de pronto para el pequeño minero no es interesante, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos unas condiciones que tenemos que trabajar en ellas, que tenemos que mejorarlo, porque lo primero es la vida y la vida de todas las personas que trabajan con nosotros. Entonces, es muy importante esa conciencia que debemos, digamos que apuntarle, no porque me lo exijan, no porque es una obligación que tengo que cumplirle a X autoridad, no, es un deber que nosotros tenemos como personas, que las personas que invitamos a que trabajen con nosotros puedan hacerlo en unas condiciones que no, digamos, expongan su vida por la actividad que están realizando. Importante. En los casos de subcontrato de formalización, y entendemos que subcontrato de formalización es cuando se realiza una actividad minera y esa área ya está ocupada por un título minero. Entonces, el titular puede estar en etapa de exploración o puede estar en etapa de construcción y montaje o puede estar en etapa de explotación. Entonces, aquí volvemos a la receta. No es una receta única. Es que este titular no quiere formalizar. Es que tenemos que entender el contexto del proyecto de ese titular, en qué etapa está. Algunos están solo en etapa de exploración. Algunos titulares están en etapa de exploración y todavía no conocen su depósito y digamos que han realizado unas inversiones altas en esa exploración y no es viable de pronto que en el centro de su proyecto, donde han invertido gran dinero en explorarlo, puedan permitir un proceso de formalización. Entonces, por eso debemos entender esa sincronía entre lo que está pasando ahí en ese territorio y lo que se puede llegar a dar. O, por ejemplo, ya es un proyecto en etapa de explotación y es una zona diferente que incluso el titular ni siquiera ha explorado. Es interesante apoyar los procesos de formalización. O sea, ahí hay digamos que una coexistencia que se puede dar. O incluso, digamos que cuando ya se
se tiene un mayor conocimiento sobre el proyecto que va a realizar el titular minero y hay un proceso de formalización, puedo buscar esa coexistencia porque ya voy a saber cuáles son los tiempos, qué es el interés de la empresa como tal y si de pronto en cierta parte en la sincronicidad puede trabajar el pequeño minero y en otra la empresa, digamos que se van dando esos procesos de articulación, de coexistencia y de convivencia de los diferentes tamaños de la minería. Otra, información y objetivo de exploración por parte del titular minero. Entonces, no es que esta empresa lleva aquí X años de tiempo, tiene demasiada información. Entonces, esa información me sirve a mí para mi PTO, a mi pequeño minero para mi PTO. Puede que no. Puede que no. ¿Por qué? Porque los objetivos de exploración sean diferentes. Mientras que la empresa iba enfocada en un tipo de depósito, el minero está realizando la explotación de una manera diferente. Lo que no es interesante para un titular minero de mediana o gran minería, para un pequeño minero por su escala de producción sí lo sabe hacer y sí es interesante y sí puede coexistir. Entonces, digamos que no solamente es decir, es que ellos tienen toda la información y con esa información hagamos el PTO. No, como lo decíamos, es específico para cada uno. Bueno, y aquí mostraba entonces, por ejemplo, digamos que este es un caso real donde tenemos que el desarrollo minero es lo que nos da toda la herramienta para poder hacer un modelo geológico. Entonces, digamos que nosotros con ese túnel subterráneo, entonces lo que hacemos es una caracterización de alteraciones, de mineralización, de geología estructural, muestreo, que me va a permitir identificar qué sistemas de vetas tengo, si son vetas angostas, si es solo un sistema, no, es que es una camandulera y eso es uno de los retos que tenemos como profesionales y es que los modelos para calcular recursos y reservas tampoco es una receta y no es solamente manejar un software. Entonces, porque me dicen un nombre ahí todo raro de un software, entonces ya me sacan el modelo. No, esos modelos también tienen que pensar y también se tienen que estructurar de acuerdo al proyecto, porque si tengo variaciones en el espesor, si tengo variaciones en el tenor, porque tengo unas zonas de enriquecimiento y otras en que se me vuelve pobre, entonces, ¿qué voy a hacer en ese modelo para no sobreestimar o para no castigar demasiado esos recursos y esas reservas? Esos son los retos a los que nos enfrentamos y volvemos a lo mismo. No es una receta y no es un cortar-pegar de otros que ya probaron. Bueno, tenemos otros retos y entre esos retos están los institucionales. Y el principal reto que tenemos, los cambios normativos. Entonces, no hemos terminado de hacer un PTO, ya llega un PTOC y luego el PTOC hay que ajustarlo al estándar colombiano de recursos y reservas y no contentos con eso, entonces ya tenemos también que montarlo en la plataforma Z con una estructura que tiene que tener la información organizada de cierta manera, o sea, una cantidad de cambios normativos también en el licenciamiento ambiental. Entonces teníamos una licencia ambiental temporal definida en el 2020, igual que con la global o definitiva, y ya ahorita en el 2024 hay otros términos de referencia. Es muy importante saber claramente el alcance de los estudios porque digamos que han tenido unas variaciones y tenemos que ajustarnos para poder, digamos que cumplir ante la autoridad con ellos. Pero vuelvo a lo mismo, voluntad. Y en este tema de voluntad, la articulación entre las diferentes autoridades. Aquí en esta foto fue un proceso súper bonito que se hizo con Cornare, un proyecto minero de pequeña minería donde había dificultades para ubicar el polvorín y se ubicó en un sitio. Y la autoridad dijo, no, por tema biótico es que a pesar de que me hayan dicho que el aprovechamiento forestal y el permiso se pueda dar, quisiéramos explorar otras, digamos que otras opciones, ¿sí? Pues tuvimos reunión o visita tanto con el titular minero como con el pequeño minero que ya estaba formalizado, con Cornare y
con la brigada, ¿cierto? El coronel que da los permisos para el polvorín, para ver todos en conjuntos cuál era la mejor manera, digamos que de ubicar este polvorín que me cumpliera con los 100 metros de retiro, que me cumpliera con todas las características técnicas y ambientales para poderlo ejecutar. Entonces sí se puede, y vuelvo y lo repito, es un tema de voluntad y de generación de confianza, donde necesitamos que las autoridades mineras, ambientales, se unan para poder apoyar esos procesos de formalización. Es más, digamos que yo lo dejo acá y algún día llegará a los oídos que tengan que llegar para las manos que puedan hacer, y sería ideal que antes de empezar estos procesos de formalización o la estructuración de los instrumentos mineros y ambientales, la autoridad minera y ambiental se sentaran a pensar si es viable o no, porque es que un PTO es costoso, un estudio de impacto ambiental es costoso, para uno presentarlo y que nos digan no es viable. O sea, digamos que estamos de atrás hacia adelante, o sea, no debería ser de esa manera, deberíamos primero sentarnos, porque también debemos entender, hay zonas en las que de por sí no se puede hacer minería. Así yo quiera, así haya un recurso, hay zonas que están protegidas y no debo hacer minería, o pensar la manera en que la podría hacer y coordinar eso con la autoridad minera y ambiental de manera previa. Porque entonces ahí es cuando los mineros dicen, pero es que yo pagué un estudio carísimo y ¿cómo así que yo no voy a poder realizar ese proyecto? ¿Cierto? Entonces eso sería muy importante, que de manera previa hubiera esa viabilidad de cómo se va a enfocar y desarrollar ese proyecto. Exigencias normativas poco flexibles versus la realidad y el acompañamiento de las autoridades en este proceso. Entonces también aquí hay algo importante. Por ejemplo, las bocaminas generalmente de los procesos de formalización no cumplen con los retiros de las fuentes hídricas. Y eso tiene una razón, y tiene una razón lógica. ¿Por qué? Porque es que en la quebrada es donde aflora la estructura, o sea, donde yo la puedo ver. Como nos lo decía el profesor Oscar Jaime, digamos que tenemos unos yacimientos y unos depósitos donde digamos que yo necesito verla, y ahí el minero es donde la ve en la quebrada, y por ahí entra y empieza su desarrollo minero. Cuando vamos a desarrollar estos instrumentos mineros y ambientales, lo primero que tenemos que hacer es reubicar esa bocamina para poder que cumpla con la normatividad. Bueno, vamos rápido que ya me están haciendo señitas. Frente a lo social, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una desconfianza marcada entre el minero y los profesionales y la institucionalidad, ¿cierto? Y esa brecha hay que empezar a cerrarla. Tenemos que generar esos canales y tenemos que generar la conciencia en la importancia de estos instrumentos para poder sacarlo adelante. La necesidad de acompañamiento y formación continua. Es que, digamos que uno hace un PTO y lo aprobaron, ¿y de ahí qué pasa? O sea, de ahí el minero tiene que empezar a generar unos informes de cumplimiento ambientales, unos ICAs que se presentan ante la autoridad ambiental. ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo generamos, digamos que esas dinámicas? Y acá les pongo una foto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un planeamiento minero, queda muy bonito en el mapa, la autoridad nos lo acepta, eso está una maravilla, y resulta que el frentero no sabe manejar una brújula. ¿Cómo va a seguir ese trabajo? Al frentero ni siquiera se le ha socializado ese PTO, y es el que está día a día realizando esa actividad. Entonces, lo que hicimos nosotros ahí fue capacitar a las personas que estaban dentro de la mina con el manejo de la brújula. Solamente eso, el manejo de la brújula. Ahorita les muestro un caso de éxito que era aluvial, donde no son cosas costosas, es descargar un programa, Avenza, ¿usted en qué sitio está? ¿Qué está haciendo? Porque entendemos que el minero formalizado inmediatamente se formaliza, no tiene recursos para contratar su propio ingeniero geólogo, ingeniero de minas, administrador, contador, abogado, sino que hay que darle un acompañamiento integral y mirar la manera cómo se le da ese acompañamiento integral en la operación, para que pueda cumplir con esos instrumentos, porque quedan muy lindos en papel, pero si el minero no está concientizado en que los va a cumplir, eso digamos que se pierde, y ese esfuerzo se pierde. Bueno, sí se puede, o sea, el mensaje de esto es sí se puede, y voy a exponerles de una manera rápida dos casos, uno de minería
aluvial. Entonces, lo primero era entender, digamos que el tipo de depósito, y generalmente nosotros decimos, no, retros no. No, o sea, eso es una cosa muy miedosa y ante la comunidad imposible, esa maquinaria amarilla es un demonio. No, hay que saber cómo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos de una manera ordenada. Entonces, desde la planeación, yo debo respetar las fuentes hídricas y tengo que tener un retiro. Entonces, desde que voy a desarrollar mi proyecto, es cómo lo planeo sabiendo eso. Acá era donde yo bueno, voy a avanzar un poquito más. Listo. Entonces, aquí lo que hicimos fue diseñar unas celdas de explotación, entendiendo y viendo cómo el minero realizaba esa actividad con los diferentes procesos de arranque, de labores de bombeo, de las piscinas de lodo, cómo podía manejarla, la disgregación y lavado pues a chorro, y la recuperación que finalmente realizaba de ese proceso en batea. En este caso se utilizaba clasificadora en Z, que la idea es poderlos llevar a otro tipo de beneficio para poder recuperar más. Pero entonces, ¿qué les hicimos? Dijimos, bueno, ok, vamos a hacerlo de manera ordenada. Si lo hacemos de una manera ordenada, vamos a ver un impacto diferente. Entonces todo se dividió en celdas, esto parecía un Tetris, y mientras avanzaba en una, preparaba una, explotaba otra y recuperaba las anteriores. Y esas celdas se le entregaron a él con un programa sencillo que manejamos, que es el Avenza, que se descarga del celular, que no necesito, digamos, conexión a internet, y ahí él me marcaba dónde está y lo llamábamos. ¿Dónde estás? Estoy en la celda 27. Ok, ¿ya recuperaste la celda 13? Sí, ya quedó recuperada. Listo, avancemos. ¿Eso qué permite? Poder ver esto. ¿Qué significa esto? Esto fue el antes, ¿sí? Esto ya había sido lavado en 3 y 4 oportunidades, y eso es algo importante para decirles. Hay muchas zonas donde dicen, es que ya se lavó 3 veces, ya se lavó 4 veces. Eso quiere decir que, digamos que en su momento no se hizo una recuperación completa, o no se recuperó totalmente el oro, ¿cierto? No es que él se vuelva y vuelva, no, simplemente no se recuperó. En ese momento, con el precio del oro, pues si quedaba ahí no pasaba nada, ¿cierto? No era viable económicamente sacarlo, pero cuando pasa el tiempo y ya se reforestó automáticamente, y cuando pasa el tiempo el oro aumenta y cualquier pelusa, digamos que me va a dar una viabilidad económica. Entonces me devuelvo y vuelvo a explotar lo que ya había sido explotado. Entonces tenemos esta llanura, tenemos esos 2 árboles que son la guía y que desde la parte ambiental se vieron que eran conectores con esta otra zona de colinas, y ahí vengo para la parte importante. La articulación entre el instrumento minero y ambiental es fundamental. O sea, si yo desde que diseño mi proyecto pienso en la parte ambiental, eso va a ser un avance muy importante. Entonces, teníamos estos conectores, entonces se decidió que no se iba a hacer aprovechamiento forestal en el durante que estaba con las celdas de explotación que les mostré. Luego empezó el proceso de recuperación. Aquí vamos viendo, mientras la máquina iba trabajando por acá, ya esta zona había estado siendo recuperada. Y finalmente, esto fue el después. Y en eso pasaron 8 meses de diferencia. Sí se puede. O sea, sí se puede. Y el estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental temporal, la otorgaron en 2 meses. Sí se puede. O sea, también tenemos casos de licencias ambientales temporales que llevan 1 año, ¿sí? Pero entonces, muy importante, un llamado a las autoridades ambientales y mineras. La eficiencia y la eficacia en las evaluaciones de estos instrumentos es fundamental para que estos procesos se puedan dar. El segundo caso, ya a las carreras, y ya voy a terminar, es mina subterránea, ¿sí? En esta mina subterránea se presentó el estudio de impacto ambiental en abril del 2024, y en septiembre se tenía licencia ambiental global o definitiva. En la anterior era temporal, en esta es global o definitiva. Y fue un trabajo muy interesante. ¿Hubo requerimientos? Sí, 95. Pero digamos que todo manejable, y miren que sí se puede dar. Entonces, por eso vuelvo a la primer diapositiva: voluntad de todas las partes de que se pueda dar un proceso. Acá fue un proceso súper bonito, esa es la imagen que les mostraba de los trabajos de exploración, de cómo se hizo todo el proceso, el diseño minero, y
Adicional a eso, pues digamos que entender el proyecto como tal, empezar a trabajar con los diferentes profesionales de cada área. Teníamos dificultades entre la cartografía nacional, la local, entonces se hizo una cartografía social con las comunidades. Se participó en este estudio de impacto ambiental, participamos 17 profesionales. O sea, un estudio de impacto ambiental no lo hace una persona. No lo hacen dos personas, es una cantidad de profesionales que están aportando su conocimiento para que efectivamente este proyecto sea viable. Y eso pues nos permitió que el proyecto estuviera hoy licenciado. ¿Y qué nos deja todo esto y cuál es el aprendizaje principal? Es la construcción conjunta. Aquí no es solamente un consultor, aquí es cómo realmente, digamos que generamos esos lazos que permitan generar y construir esos instrumentos mineros y ambientales que van a ser los ojos, que van a ser la ruta, que va a ser el norte de lo que pueden seguir los mineros, que se ajuste a sus necesidades. Esto no es algo para que se desarrolle, digamos que en el hipotético, no, es para poderlo realizar y ejecutar. Y la voluntad de las autoridades mineras y ambientales para que estos procesos se puedan dar. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Muchísimas gracias. Y cada uno. Gracias.